Va otro video ligeramente más largo de lo habitual para explicar una teoría un poco complicada, porque hay conceptos que explican mejor el México contemporáneo que decenas de encuestas o mesas de opinión. Y uno de ellos es la teoría del ser de la clase media, del filósofo argentino José Pablo Feynman, una tesis incómoda pero sumamente eficaz para entender lo ocurrido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que comienza a delinearse con el de Claudia Sheinbaum. Feynman parte de una idea sencilla pero brutal. La clase media no se define por lo que es, sino por lo que teme perder. Su identidad no surge de un proyecto histórico propio, ni de una vocación transformadora, sino del miedo constante a caer socialmente. No teme al gran capital ni a las élites económicas, teme descender, parecerse a los de abajo, perder la frágil distancia simbólica que la separa del pueblo. Y ese miedo organiza su moral, su discurso público y sobre todo su comportamiento político. En México esto es evidente. La clase media rara vez se reconoce como clase, prefiere asumirse como ciudadanía responsable, como gente de trabajo o como contribuyentes. Su relato central es el mérito, la creencia de que su posición es el resultado exclusivo del esfuerzo individual. Sin embargo, los datos contradicen ese dogma. La movilidad social es baja, el origen socioeconómico sigue determinando el destino y más del 60% del empleo es informal. Pero aún así, el mérito funciona como coartada moral, porque si yo estoy aquí es porque me esforcé, y si otros no, es porque no quisieron. Y desde esa lógica, la política redistributiva no se vive como justicia social, sino como amenaza simbólica. No porque la clase media no use el Estado, pues lo usa todos los días en universidades públicas, servicios de salud, carreteras y subsidios indirectos, sino porque el acceso universal erosiona la jerarquía que sostiene su identidad. Si el de abajo recibe, el mérito pierde valor y la diferencia se diluye. El sexenio de López Obrador produjo un quiebre profundo precisamente en ese plano simbólico. Más allá de las políticas públicas, lo decisivo fue el relato. AMLO colocó al pueblo en el centro, nombró a los privilegiados y cuestionó el monopolio moral de la clase media ilustrada. Eso detonó una reacción emocional intensa. No fue solo desacuerdo político, fue una herida narcisista. La clase media dejó de ser el sujeto virtuoso de la nación y pasó a sentirse interpelada, incluso señalada. Aquí aparece otro punto clave de Feynman. El progresismo de la clase media suele ser estético, no estructural. Puede defender derechos civiles, causas culturales o agendas identitarias, pero cuando el conflicto toca impuestos, redistribución, energía o poder económico real, emerge el conservadurismo. En México esto se tradujo en un discurso que invoca democracia, instituciones y libertades, pero que se activa de forma selectiva. Las instituciones se defienden cuando frenan el poder popular, se olvidan cuando durante décadas protegieron privilegios y desigualdades. La llegada de Claudia Sheinbaum no elimina este conflicto, pero lo desplaza. Su estilo menos confrontativo y su perfil técnico reducen el choque retórico, aunque mantienen el eje social del proyecto. Para la clase media, el dilema sigue intacto: aceptar una transformación que redistribuye poder y centralidad simbólica o refugiarse en la promesa de un orden que garantice estabilidad, aunque sea injusto. Feynman es claro: la clase media rara vez es motor de las grandes transformaciones históricas. Funciona más bien como amortiguador del sistema. Se indigna cuando se siente desplazada, pero no cuando otros son excluidos. Defiende la democracia mientras no altere su lugar en la fila. Cuando la historia se acelera, suele elegir el orden antes que la justicia. Aplicada a México actual, la teoría del ser de la clase media explica por qué buena parte del debate público está cargado de moralismo, alarmismo y nostalgia por una normalidad que fue profundamente desigual. No es traición ni cinismo, es identidad, una identidad construida sobre miedo a caer y la aspiración a subir, pero casi nunca sobre la voluntad de transformar. Entender esto no es atacar a la clase media, es leerla con honestidad, porque mientras no asuma que su destino está más ligado al de los de abajo que al de los de arriba, seguirá reaccionando a la historia en lugar de protagonizarla.
Y en política, llegar tarde suele ser la forma más elegante de perder. Saludos.